Contrapunto, primera emisión. Contrapunto, de la mañana. Ya está con nosotros el señor ingeniero Cleber Sigüenza, presidente de la Cámara de Agricultura y vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. El Comité Empresarial Ecuatoriano no es otra cosa que un centro de acopio de todas las organizaciones productivas de este país. Bueno, bienvenido, ingeniero, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Cuénteme una cosa, ¿usted es zamorano? ¿Dónde se graduó usted de ingeniero agrónomo? ¿Acá en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guayaquil? ¿O la Universidad Agraria, perdón? Sí, buenos días, estimado Cleber, buenos días, Lenin, un saludo cordial a toda la audiencia. Sí, yo tengo un título de la Universidad Católica de Guayaquil. Allá. Así es. ¿Ingeniero qué? ¿Agropecuario? No, yo soy ingeniero en sistemas. Ingeniero y tengo en sistemas. Estudios en agricultura. Ya. ¿Y el día a día en la agricultura cuántos años lo lleva haciendo? Tengo de forma profesional desde los 25 años de edad, un año después de que terminé la universidad. Es decir, 25 actualmente. ¿Y la familia fue agricultora siempre? Por supuesto, mi padre de toda la vida migró desde la ciudad de Azogues a la zona costanera de la provincia del Cañar, que es el sector de la Troncal, Claro. Hace pues 60 o 70 años. Caña. De todos los cultivos, yo he hecho todos los cultivos prácticamente de la costa: caña de azúcar, cacao, arroz, banano, plátano. Tenemos experiencia en todos los cultivos. ¿Su fortaleza en el banano? Digamos que es uno de los principales cultivos a los que me he dedicado, pero desarrollamos otras actividades agrícolas también. Ahora, en ese orden, sus colegas agricultores, para mí tuvieron el acierto de nombrarlo o de elegirlo presidente de la Cámara de Agricultura, una cámara tan importante y a la vez pero tan abandonada. Estuvo muchos años abandonada. Yo me recuerdo que estaba la cámara en las calles en Rumichaca al salir el 9 de octubre, me parece. Y siempre habían reuniones con los representantes de de los distintos cultivos o áreas de producción agrícola, pero no salía de ahí. Y ahí estaba la cámara, Ahora, con su presencia, lo escuchamos más, pero ustedes tuvieron un ministro de Agricultura, periodista, el ingeniero Ponce, el licenciado Ponce, periodista Lenin, ¿no? Sociólogo. Sí, sociólogo, poeta, y bueno, llegó al Ministerio de Agricultura. Y los bananeros, digo, en general, habrá excepciones, lo catalogaron siempre como el mejor ministro que haya pasado por esa cartera de Estado. Mientras que otras áreas de producción agrícola, obviamente lo ha catalogado como nefasto. Lo cierto es que nunca el sector agrícola ha sido bendecido, por así decirlo, por los gobiernos de turno. Nunca se ha creado, nunca ha habido una política de Estado para crear una verdadera estructura en el sector agrícola. ¿Por qué? Sí, claro. Bueno, en primer lugar hay que hacer un mea culpa respecto de la falta de organización, de la poca trascendencia de la Cámara. Esto arrancó por el afán de perenización en el poder, en el control de la Cámara, de un expresidente de ingrata recordación. Luego, ¿cuál nombre? El Cabezón Ceballos. Ya sigue. Sí. Luego, la política clientelar de los 10 años de la Revolución Ciudadana también impactó gravemente a los gremios serios, puesto que se proliferaron gremios, asociaciones
que respondían a intereses políticos. Los presidentes que me antecedieron trataron de levantar la Cámara y una de las principales acciones que han ejecutado es no perennizarse en el poder, lo cual es muy bueno. Existe la alternancia cada 2 años. Luego, respecto del ministro anterior, más allá del ministro, la política clientelar dirigida desde Carondelet fue la causante de la debacle del sector agropecuario. Y sí, también hay que hacer un mea culpa ahí en cuanto a que los agricultores, como parte de una sociedad que en cierto modo hasta aupa por la idiosincrasia la demagogia clientelar, porque en nuestro medio es bastante común el ayúdame. Entonces, claro, ayúdame, uno se vuelve parte de un círculo vicioso de donde se lo adula al poder. 7:13 en Ecuador continental. Ustedes escuchan Huancavelica 830 AM. Lenin. ¿Y qué ha cambiado, ingeniero Sigüenza? Está cambiando, Lenin, es un largo proceso. La agricultura tiene 2 graves problemas: altos costos de producción, que nos impactan a todos, y bajísimo nivel de productividad, que impacta a alrededor del 70%, principalmente a los pequeños agricultores. Entonces, el enfoque de la gestión pública debe dirigirse hacia corregir esas falencias. ¿Y ya se está dirigiendo hacia eso o todavía sigue siendo un debe? Todavía sigue siendo un debe. Por lo menos hay buenas declaraciones y acciones que nos hacen tener esperanza. Del dicho al hecho hay mucho trecho y estamos para apoyar el cambio hacia un fortalecimiento real del sector agrícola, pero definitivamente aún no existen cambios importantes. Es la pura expectativa porque, por ejemplo, en el presupuesto el monto destinado al ministerio sigue siendo marginal en relación a otras carteras de Estado, y vemos además ya en los hechos que los arroceros están que se paralizan cada 15 días. Los bananeros allá en la provincia de El Oro reclaman, exigen y están en pie de lucha en relación a la administración turca de Puerto Bolívar. Y así los lecheros también andan reclamando en la sierra y en la Amazonía. En fin, vemos que importantes sectores agrícolas del país tienen su muy particular problemática y que la atención del gobierno hacia ellos de manera integral al menos no llega. Así es, Lenin. Es imperativo incrementar el presupuesto para el sector agrícola y que ese presupuesto se dedique a una política agropecuaria pro productividad, para incrementar la productividad. Hay que ejecutar acciones concretas. La Unidad Nacional de Almacenamiento, por ejemplo, es una institución de paupérrima eficiencia. El ministro ha ofrecido, más que ha ofrecido, al parecer está consciente de que esta será la última oportunidad, y espero que me escuche también la máxima autoridad de las empresas públicas, Edison Garzón, para que realmente no se deje llevar por la inercia. Ya dio una mala señal al seguirle socapando a TAME. Bueno, vamos a ver, lo estamos observando, a ver qué pasa con TAME. Pero la UNA es otra de esas instituciones que, si no funciona en este periodo de cosecha, tiene que ser cerrada. Y ese mal gastado recurso público en gasto corriente tiene que ir directamente al subsidio de los pequeños agricultores, un subsidio directo, focalizado, temporal, descendente en el tiempo hasta lograr productividad. Pero, por ejemplo, sí, insistimos en que eso es lo que se debería hacer, pero ¿qué es lo que se hace y qué es lo que se anuncia que se va a hacer? Uno de los anuncios es: vamos a incrementar los aranceles hasta el tope. Y en ese incremento, primero le pregunto, ingeniero Sigüenza, ¿ustedes han tenido algún tipo de diálogo directo con las autoridades económicas que les garantice que los insumos agrícolas no van a tener una elevación?
Y si no ha sido así, entonces supongo, me imagino y le consulto, ¿están ustedes preparados ya para un nuevo golpe? Sí, es verdad, existe un caldo de cultivo, es una bomba de tiempo realmente la agricultura que puede ser aprovechada por politiqueros pescando de río revuelto. El enfoque de proteccionismo es un enfoque equivocado, es decir, cuando se justifica el incremento de aranceles, lo cual es un gravísimo error, se dice, pero no las partidas de agricultura. Pues, por ejemplo, los fertilizantes no tienen aranceles, pero representan apenas el 10% del costo del cultivo. Pero tenemos unos elevadísimos costos de logística. La logística en el campo implica enormes costos porque todo tiene que trasladarse a grandes distancias. Mano de obra, funcionarios, recursos. Entonces, si se encarecen las partidas de vehículos, pues se encarece todo. Entonces es una economía que le extrae recursos al sector privado para dárselos al sector público y eso le impacta gravemente a la economía. Entonces, las acciones económicas que se tomen para el país, que afectan a comercio, que afectan a industria, también le afectan a agricultura. Ahora, claro, aparte se necesita que el sector agrícola tenga una especial consideración, puesto que, por ejemplo, hay productos muy sensibles como el arroz, como el maíz, etcétera, que requieren ya una política específica. Se anuncia, otro de los anuncios. 7:18. Y estamos en diálogo con el ingeniero Clever Sigüenza, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y titular de la Cámara de Agricultura, Zona 2. Zona 2. Yo me confundo con esto de la zona, porque sí. para el Estado tienen unos números, para el sector privado tienen otros. Terrible, pero terrible. un paréntesis De la costa. ahí. El productor agrícola está en la costa, esa es la verdad, pues. Totalmente. Y el resto en la sierra es leche y flores. De los 10.000 millones de dólares, más de 8.000 millones de dólares provienen de la costa. Claro. Del PIB. Teniendo claro esto, otro de los anuncios que hizo el gobierno, que hizo el presidente Moreno el pasado lunes, fue que se iban a desarrollar nuevas modalidades de trabajo. Y tenemos entendido que ustedes se reunieron con el ministro Ledesma y les dio algunos detalles sobre estas nuevas modalidades de trabajo, de contratación, que van a permitir cierta flexibilización laboral. Al sector agrícola, ¿qué le toca? ¿Qué le llega? Pues están contentos con eso. Sí, eso es lo que queremos saber. Sí, mire, ese es uno de los temas más tristes de agricultura. Puesto que mientras en el país en general existe 40% de población económicamente activa que tiene empleo formal, en agricultura ese porcentaje es menor al 25%. Es decir, la gran mayoría de los empleados informales están en agricultura. Y los formales provienen de los productos justamente satanizados, que son los de exportación. Entonces, ahí es donde está el empleo formal. Pero en los productos de consumo nacional hay muchísimo empleo informal. Y para ello, para mejorar el empleo informal, se requieren modalidades especiales de trabajo. El ministro de Trabajo ha tenido sendas reuniones con nosotros y efectivamente nos ha escuchado. Porque de ninguna manera se trata de precarizar el trabajo. Se trata de acoplar los tipos de contratos para que cultivos estacionales. Ese es el término, acoplar. Así es. Sí, acoplar. Así es. A las actividades. A las actividades, entonces No es que hay son- un buen trabajo. No es que las actividades son cíclicas. Así es, Sí. totalmente. Sí. Hay cultivos que requieren de jornadas de trabajo extendidas y focalizadas en un determinado periodo de tiempo. Entonces, el ministro de Trabajo está, sin que esto signifique una adulación al poder. Sin embargo, hay que reconocer Pero ha las mejorado. acciones que se hacen correctas. Sí, Qué bueno. está mejorando. Bueno, 7:21 minutos. Ahora, todos los que estamos inmersos en lo que se llama el proceso de producción en el país, estamos ávidos, queremos que el Ecuador se reinserte en el comercio con los Estados Unidos. Es decir, que llegue a un acuerdo comercial con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el primer comprador, porque está más cerca, etcétera, etcétera. Pero, ingeniero Sigüenza,
A nosotros no nos compra Estados Unidos vehículos porque no producimos. No nos compra televisores porque no producimos. Y bueno, todo lo que se llama bienes o artículos manufacturados no nos compra Estados Unidos. ¿Qué nos compra Estados Unidos? Lo que proviene del sector agrícola. Entonces, si queremos un acuerdo de comercio, preocupémonos de qué producir y cómo producir y producir más, pues. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Totalmente de acuerdo, no estamos aprovechando ese gran mercado por la falta de un acuerdo comercial que permita tener un enfoque de largo plazo. Las inversiones se hacen con enfoques de largo plazo, no están supeditadas a que sí se renova el SGP o no. Entonces, y efectivamente, Clever, como usted bien anota, existe un gran potencial de una inmensa variedad de productos agrícolas que pueden ser exportados, y ese potencial está siendo aprovechado ahora, por ejemplo, por el norte del Perú, que ha incrementado significativamente sus exportaciones de productos agrícolas. Tenemos gran potencial, lógicamente que hay que hacer una buena negociación cuidando los productos sensibles, pero eso es factible dentro de los acuerdos comerciales. Entonces debemos de acondicionar, por así decirlo, al sector para que tenga mayor productividad, que se produzca con más calidad, con menos costos de producción, para también competir en esos mercados. Absolutamente de acuerdo, y podemos hacerlo. Mucho tiene que ver también la empresa privada. Tenemos que los asociados de los diferentes gremios de productos hacer benchmarking de costos para aprender lo que el otro hace bien e incrementar productividad. No puede ser que en arroz trabajemos con 45 sacos de arroz seco por hectárea cuando una media rentable es 60 quintales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Debe los terrenos ser mecanizados previo a la siembra, porque de lo contrario es fracaso seguro. 7:24 en Huancavelica 8:30 AM, dialogando con el ingeniero Clever Sigüenza, presidente de la Cámara de Agricultura de acá de la zona 2. Cuando mi compañero, mi amigo, el licenciado Lenín Artieda estaba amamantando, el norte del Perú era deficitario, pues, en producción agrícola. Totalmente. Oye, era deficitario en arroz. Totalmente. Y ahora resulta que el Perú nos vende arroz. ¿Dónde perdimos la brújula, ingeniero? Estos 10 años que pasaron fueron una cosa de locos. Para petróleo, el Perú menos que el Ecuador hace 10 años, hoy nos duplica. Sí, señor. Minería, ni se diga. Agricultura, con el agua nuestra, el agua que viene de los límites, va, por supuesto, ingresa el río a la zona peruana y han hecho enormes represas, y como tienen un clima espectacular para el desarrollo agrícola en cuanto a que es clima seco, o sea, los climas secos son los más favorables para el desarrollo agrícola, en la medida que se les ponga agua, ¿no? Entonces, tienen un enorme desarrollo. Espectacular. Mientras que nosotros hemos tenido una de cal y una de arena. 2.6% de promedio de crecimiento de la agricultura en la década pasada. Muchísimo de ese 2.6 promedio provino de los años 2011 y 2013, donde los precios de las materias primas se dispararon. Entonces fue un crecimiento no sostenible. El crecimiento real de la agricultura en volumen ha sido menos del 1% en 10 años, cuando tenemos capacidad de crecimiento del 5% anual. ¿Y los productos que tienen mercado en el resto del mundo ganan o no ganan productividad por hectárea? Por ejemplo, el banano. Sí, por supuesto, pero muy lentamente, claro que sí. Actualmente no nos comparamos con los del Centroamérica. No, de ninguna manera. Hoy el Ecuador tiene 160.000 hectáreas de banano y este año vamos a llegar a las 340 millones de cajas. Entonces estamos 163.000. Entonces estamos en una productividad cercana a las 2.000 cajas por hectárea, ¿no? Pero es muy fácil tener 3.000. Entonces, y hay muchos productores que tienen 3.000 cajas. Entonces, pero también hay muchos que tienen 1.500. Entonces, por favor. Hace falta respaldo estatal, ¿no? O sea, porque daría la impresión de que al productor lo han dejado a la buena de Dios, y el que es eficiente, pues
aplausos. Y el que no tiene los recursos para tecnificarse y para lograr una mayor productividad, pues qué pena. Sí. ¿Es así? Así es, fundamental. En dolarización, la mano de obra es cara y muy bien por la ciudadanía porque eso permite equidad social. Pero debería ser el capital barato. Y por las tonterías ideológicas tenemos un capital caro. El Ecuador debería estar trabajando para créditos del sector productivo con 6% de tasa de interés. Y no tiene que ver con la satanización a los bancos, tiene que ver con una economía riesgosa, tiene que ver con tenerlo a Assange en la embajada de Inglaterra, tiene que ver con esas estupideces. Y entonces usted dice, debería haber crédito barato, debería ser del 6. ¿En cuánto está ahora? Mire, Lenin, en el mejor de los casos usted tiene una tasa del 11%. ¿Qué? Y para pequeños agricultores esa tasa llega fácilmente al 20%. Estamos hablando de 6 para créditos medianos, pero todos sabemos que a menor monto el crédito se encarecen los costos administrativos. Entonces debería tener en cualquiera de los casos para pequeños agricultores menos de un dígito. En la década de los 70, menos de 2 dígitos. En la década de los 70, Lenín, el crédito en el Banco Nacional de Fomento era 9% en Sucre, 9%. 9%. Fabuloso. Esa es fabuloso. Pero bueno, ¿qué es el INEAP? ¿Existe el INEAP? Existe el INEAP. El INEAP merece ser repotenciado de la misma forma que se abandonaron las instituciones, no abandonaron, que no se potenciaron las instituciones emblemáticas de educación, por ejemplo, politécnicas, etcétera, creando una estupidez de ese yachay. Asimismo, el INEAP existe, funciona, pero podría ser mucho más. Es una buena institución a la que hay que potenciar. Y para eso está la Cámara de Agricultura, apoyar. Por supuesto, ¿no? Nosotros estamos haciendo nuestra parte en difundir, en hacer talleres de trabajo. Nuestro enfoque en la Cámara de Agricultura, además de la coyuntura y de los temas estructurales, es institucionalizar la Cámara y motivar a los agricultores, guiarlos a ser más productivos, sostenibles es el término. Pero actual. investigación científica están desarrollando, están buscando mejoramiento de semillas, creando nuevas semillas, ¿eso también? ¿O no lo están haciendo? Tengo entendido que eso es muy costoso y bueno, pues allí podría haber la posibilidad de encontrar una razón para que no lo esté desarrollando la Cámara. Sí, por supuesto que sí. Nosotros no podemos entrar a inversiones de investigación. La investigación en semillas efectivamente es muy costosa y las semillas que existen en el país deficientes son de las empresas privadas generalmente. Pero el INEAP tiene un buen trabajo, por ejemplo, en laboratorios de suelos y también en algunos tipos de semillas, por supuesto. Pero podría hacer mucho más. Muy bien, ingeniero Clever Sigüenza, le agradecemos por estar con nosotros y como siempre, pues a la orden para atender siempre este sector tan importante, tan vital, preponderante para la economía ecuatoriana. Un abrazo para usted. Muchas gracias, Clever. Vamos a la agricultura se va a levantar. Gracias, Lenin. Un saludo cordial a los oyentes. Huancavelica, la H grande de la información.